Y tienen que ustedes considerar 5 fases, 5 etapas, 5 periodos importantes en la atención del paciente. Cuando hablamos de paciente puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adolescente, puede ser un adulto, ¿cierto? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Entonces les recomiendo que para todo tienen que tener factores de riesgo. Cuando hablamos de una historia clínica, por ejemplo, pediátrica en ginecología, que ya es una especialidad de ginecología infanto-juvenil, tenemos que tener todos los antecedentes prenatales, ¿ya? Todos los antecedentes prenatales. El tipo de parto que ha tenido, un parto ectóxico o ha sido un parto distóxico, ¿no? Principalmente el habla, cuánto ha sido el habla, que es un pronóstico más que un diagnóstico, es de pronóstico el habla. Entonces, dentro de esa historia clínica que revisamos, también los antecedentes son importantes. Bueno, antecedentes, factores de riesgo, antecedentes, historia clínica, exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio desde un hemograma hasta una resonancia magnética, ecografía, Doppler, tomografía, etc. Con esos factores hago un buen diagnóstico. Al hacer un buen diagnóstico voy a hacer un buen tratamiento y al hacer un buen tratamiento voy a evitar complicaciones. Entonces, dentro de la historia clínica tienen que ver primero, vamos a repasar eso. Han hecho historia clínica, ¿no? Menarquia, primera menstruación, ¿sí? Régimen catamenial, cuánto dura la menstruación y cada cuánto tiempo se presenta la menstruación. Pero para eso ustedes también tienen que dominar lo fisiológico, es decir, que una menstruación tiene frecuencia, tiene duración y tiene cantidad. Entonces, de ahí, si ustedes saben lo fisiológico, van a poder interpretar lo patológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre hay dudas en esto. Cuando vienen los pacientes y dicen, mi menstruación siempre ha sido irregular. ¿A qué llama irregular? Que un mes le viene cada 22 días, en otro mes cada 28 días. Eso está dentro de los límites normales, porque dentro de la frecuencia se dice 28 más menos 7, quiere decir que desde 21 días hasta 35 días es normal. Porque la mujer no es una máquina, pues, ¿no? No va a decir que la menstruación de la niña todos los 28 a las 3 de la tarde. La duración también es de 2 a 7 días, ¿no? Y la cantidad de 30 a 80 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces tienen que tener habilidad para poder preguntar cuántas toallas higiénicas utiliza, empapadas, digamos, ¿no? Porque hay toallas higiénicas pequeñas, intermedias, medianas y grandes también, ¿cierto? Entonces, si tiene una mediana que está bien empapada, más o menos es 10 centímetros. Y si gastan un paquete de 10, esta mujer está perdiendo 100 centímetros, para que tenga una idea de cuánto. Todo es subjetivo. Entonces, inicio de relaciones sexuales. Se ha visto que acá, por ejemplo, en un estudio que hicieron en Caraballo, Comas, Independencia, el inicio de relaciones sexuales en los jóvenes, adolescentes, está entre 12 y 13 años. 12 y 13 años. Entonces, ustedes saben que hay enfermedades relacionadas a un inicio de relación sexual precoz, los cuales son cáncer uterino, ¿cierto? Embarazos en adolescentes ha aumentado, estamos en el 24-26%. Todo eso acarrea riesgo de todas maneras en los pacientes. Número de parejas sexuales, porque eso me va a orientar a determinadas enfermedades. Por ejemplo, si tiene inicio de relaciones sexuales 12 años, tiene 5 parejas sexuales, y yo estoy pensando en enfermedades de transmisión sexual, estoy pensando en enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Un dolor pélvico.
que me puede traducir en una enfermedad inflamatoria de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Después viene, estamos repasando un poco de la historia clínica, después viene su fecha de última menstruación. Ya sabemos, la primera menstruación, la fecha de última menstruación. Esta fecha de última menstruación hay que descartar en todas las mujeres, de todas maneras, embarazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Después, como les había dicho, si hay dolor en la menstruación, ¿qué se llama eso cuando hay dolor en la menstruación? Dismenorrea. Si hay dolor cuando tienen relaciones sexuales, ¿qué se llama? Dispareunia. Si hay coitorragia después de tener relaciones sexuales, sangrado. Si tienen relaciones sexuales con la menstruación, vean, yo estoy asimilando que hay factores de riesgo. Por ejemplo, si tienen varias parejas sexuales, factor de riesgo. Si tienen relaciones sexuales con la menstruación, otro factor de riesgo, porque el canal cervical se abre, ¿cierto? Y bacterias, así como existen en la vagina, como en la boca, en el ano, normalmente hay bacterias en la vagina. Si tienen relaciones sexuales por el ano, también otro factor de riesgo. Y ahí ustedes tienen que orientar, educar, apoyar. Para eso tienen que utilizar el juego. El juego sexual es un juego que la pareja acepta jugar. Pueden tener relaciones sexuales orales, vaginales, anales, etcétera, etcétera. Pero se les recomienda que cuando tengan relaciones sexuales anales, por ejemplo, puedan tenerlo con preservativo, ¿cierto? Entonces, son factores de riesgo, ¿no? Y de ahí las comorbilidades. Cuando vienen niños y adolescentes con patologías, siempre es importante que sea examinado con la presencia de los familiares o un personal, además, o un personal de salud, pues técnica, pues enfermera, pero nunca hagan el examen sin la presencia de los familiares. Ojo con lo que les digo. Hay muchos problemas médico-legales cuando entra la niña, la adolescente, sin la presencia de familiares. Y además es importante que esté la presencia de los familiares porque van a corroborar la historia clínica, ¿no? Muy bien, acá vamos a hacer, por ejemplo, conceptos importantes, definiciones, pero en relación a la pubertad. Es el periodo del desarrollo que sigue a la niñez, en el que se inicia la madurez sexual y se adquiere la capacidad de la reproducción. Esto va de ahí en relación a la madurez tanto de la mama como del aparato genital femenino. Siguiente. Obviamente que el perfil hormonal va a ser diferente en la niñez, en la pubertad, en la adolescencia, en la parte de los adultos. ¿Y cómo vemos el perfil hormonal? Ustedes saben que el hipotálamo secreta una hormona que se llama GnRH, que va a estimular a la hipófisis, principalmente a la hipófisis anterior. Y la hipófisis anterior, dentro de las hormonas más importantes, está la FSH, LH y la prolactina. Este FSH en los primeros 15 días va a estimular al ovario, y los siguientes 15 días el LH va a estimular al ovario, y estos van a producir estrógeno y progesterona. Estimulan el endometrio y se produce la menstruación. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, hay mujercitas que inician su menstruación a los 12 años. De repente hay regularidad. Después de 3 meses tienen su menstruación, una menorrea de 4 meses, le viene la menstruación. Entonces eso te indica que hay una inmadurez del perfil neuroendocrino de la adolescente, ¿cierto? Pero que no se traduce en una enfermedad. ¿Cuándo se traduce en una enfermedad? Cuando ya alcanza la madurez neuroendocrino, que es hasta los 18 años. O sea que puede haber amenorreas intermedias entre cada ciclo menstrual. Sí puede haber. Amenorrea quiere decir que más de 3 meses no le viene su menstruación. Claro, comprobando que la historia clínica tiene que ustedes investigar si tienen relaciones sexuales o no, porque si una amenorrea hay que descartar siempre un embarazo, ¿no?
Muy bien, acá vemos el desarrollo somático, el desarrollo de características sexuales secundarias que va madurando de acuerdo al ciclo. La aceleración del crecimiento lineal, maduración ósea, cambios en la composición corporal, ¿no es cierto? Van a ver que las mamas van a estar aumentando de tamaño. Las mamas se ubican entre el segundo y la sexta espacio intercostal. El pezón más o menos está en el tercer espacio intercostal. Tiene una más o menos entre 5 a 6 centímetros de tamaño, ¿no? Entonces toda esa madurez va a ser de acuerdo al perfil hormonal. ¿Siguiente? Ven ahí las características sexuales secundarias, que es la telarquia, pubarquia, aceleración del crecimiento y la menarquia. ¿La siguiente? Vean a ver ustedes, ahí todo eso va a estar dependiendo del perfil hormonal neuroendocrino que tiene la niña, ¿no? Siguiente. La telarquia, según la clasificación de Turner, previa a la adolescencia, sin pigmentación alveolar y solo elevación de las papilas, ¿no? En segundo grado, primordio mamario, elevación de la mama y papila en una pequeña protuberancia con agrandamiento del diámetro de la areola. Tercero, crecimiento adicional de la mama y errónea sin separación de sus contornos. El cuarto, proyección de la areola y papila para formar una protuberancia secundaria que en relación del resto de la mama. En relación, la mama va a depender del crecimiento y de la estimulación hormonal. La estimulación hormonal principalmente del estrógeno y progesterona. La siguiente. Vean ahí cómo va creciendo. Ya una mama adulta tiene un tamaño más o menos de 6 a 7 centímetros. 6 a 7 centímetros, ¿no? La siguiente. La pubarquia, preadolescente, sin vello púbico. Segundo, crecimiento escaso de vello sedoso, largo, poco pigmentado, principalmente en los labios vulvares. Crecimiento escaso del vello más oscuro, grueso y ondulado sobre las cílices púbicas. Esto tiene que ir en relación también a la embriología, ¿no? Porque puede haber malformación congénita y eso tienen que evaluarlo. Por ejemplo, ¿de dónde deriva las trompas, el útero y el tercio superior de vagina? De los conductos paramesonéficos, tienen que quedar claros, se hunden, y al final del seno urogenital va a salir el tercio superior del tercio medio de vagina y el tercio inferior, ¿cierto? Porque puede haber acá también alteraciones. En las niñas hay que buscar siempre alteraciones congénitas, ¿cierto? Muy bien, cuarto, vello de tipo adulto, cubre el área menor que en mujeres adultas sin cara interna de muslos, y el quinto ya es en relación a las características genitales de un adulto. Siguiente. Ahí está la vulva, tienes anatómicamente el clítoris, que es una protuberancia, protuberancia que en adultos se convierte en falo, los labios mayores, los labios menores. La región perineal es importante indicarles que mide más o menos entre 3 a 4 centímetros, es una región eminentemente húmeda y que pueden migrar las bacterias del ano hacia la vagina. Es eminentemente acá la parte educacional para ver cómo es la limpieza en relación al ano y a la vagina. Siguiente. Telarquia y pubarquia, desarrollo mamario es la primera manifestación externa de la pubertad. El crecimiento del vello axilar comienza cuando los senos llegan a su etapa 3 o 4, entre 8.5 a 13 años, como media 11 años, hay algún signo de pubertad, ¿no? Pubertad precoz, menos de 8 años. La siguiente. La menarquia que ocurre entre etapas 3 o 4 del desarrollo normal. El intervalo medio entre los primeros signos de pubertad hasta la menarquia es de 2.3 años. La edad media de menarquia es entre 12 y 12.8 años. En Lima se ha dicho que es más o menos entre 11 y 12 años. La siguiente.
La aceleración del crecimiento lineal es importante considerar, ocurre en las etapas 2 o 3 del desarrollo mamario, aumenta al máximo de 12 años antes de la menarquia, el crecimiento medio es de 25 centímetros durante la fase de aceleración y las hormonas sexuales hay que verlas que nos van a dar al final la maduración sexual de los órganos genitales femeninos. ¿Entienden? Maduración ósea es importante porque el médico debe saber que el crecimiento del cartílago de los huesos no deben dar algunos medicamentos, como por ejemplo el ciprofloxacino, ¿no es cierto? Está proscrito en pacientes menos de 14 años. Acá es importante considerar que las mujeres tienen casi el doble de grasa corporal que los varones. El siguiente. El desarrollo endocrino es importante. La glándula suprarrenal es muy importante para ver el desarrollo de las gónadas. Primer acontecimiento endocrino bien definido, la adrenagia, los andrógenos que se secretan principalmente androsterona, dehidroepiandrosterona y el sulfato de hidroepiandrosterona son importantes porque al final ellos se van a convertir en estrógenos y progesterona. La siguiente. El desarrollo endocrino, como hemos visto, es importante si hay alguna alteración, por ejemplo, aquella paciente que tiene un perfil endocrino o perfil hormonal alterado se va a traducir en amenorreas. Es muy frecuente que las pacientes sean relacionadas, por ejemplo, al síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico, ¿qué tiene? 1, aumento de peso; 2, ausencia de la menstruación; 3, signos de hiperandrogenismo. Si tienen eso, hay que pedir el perfil hormonal. Pero para hacer el diagnóstico, este es un tema muy manoseado por los ecografistas. No solamente hay un término, hay un criterio ecográfico, sino que tiene que ver un criterio laboratorial y un criterio clínico. No se hace solamente el diagnóstico por ecografía. Vean ahí el perfil hormonal que tanto hablamos, es importante. El hipotálamo genera una hormona que se llama GnRH, va a estimular a la hipófisis anterior principalmente, va a liberar FSH, LH y la prolactina. Estos van a estimular el ovario estimula al endometrio por la liberación de estrógenos y progesterona y se produce la menstruación. Este es el perfil que se debe de estudiar en aquellas pacientes que tienen alguna alteración hormonal. La siguiente. Como hemos hablado. La siguiente. Muy bien, el desarrollo endocrino va desde un periodo prepuberal, pubertad. Otras hormonas como la prolactina, hormona de crecimiento, son importantes considerar. La siguiente. Mecanismos de presencia van a desencadenar en la pubertad retroalimentación negativa de los esteroides de la GONA, mecanismo de hipotálamo que regula la liberación pulsátil de la GnRH. Ahora, hay enfermedades que pueden alterar en realidad el ciclo hormonal de la mujer, ¿no? Una amenorrea, se dice que esa amenorrea cuando es más de 3 meses, ¿cierto? Siempre hay que tener la habilidad de sacar una buena historia clínica y descartar en toda mujer más de 12 años que ha tenido una primera menstruación, embarazo. Ojo con el ello, principalmente va a depender de la zona, ¿no es cierto?, en relación a la cultura y al grado de educación que tenga. Siguiente. Siguiente. Menarquia, su aparición varía, pero la edad promedio de aparición es de 12 años. En el Perú se ha dicho, como hemos mencionado anteriormente, entre 11 a 12 años. Puede ser precoz si se presenta a los 10 años o tardía si se presenta a los 16 años. Quiero acá tardarme un poquito para explicarle en relación a las patologías que puede haber en los adolescentes, principalmente niños y adolescentes.
En los adolescentes una patología muy frecuente vendría a ser la enfermedad inflamatoria pélvica, dependiendo del inicio de las relaciones sexuales. Se ha visto que un promedio, no todos, un promedio de inicio de relaciones sexuales, por lo menos en la zona, en Comas, Caraballo e Independencia, es entre 12 y 13 años. ¿Cierto? Entonces, las enfermedades inflamatorias pélvicas son importantes y es importante que ustedes lo identifiquen. Se llama enfermedad inflamatoria pélvica de primer grado cuando hay una salpingitis sin irritación peritoneal. Salpingitis sin irritación peritoneal. Eso quiere decir que la paciente puede tener un dolor, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes le hacen el tacto, la palpación, no hay dolor. Ese es de primer grado. En las adolescentes, si uno hace el diagnóstico, hay posibilidades de hospitalizarlos si es que no cumplen el tratamiento. ¿De acuerdo? Segundo grado, si el paciente no se ha hecho un buen diagnóstico ni se ha dado un buen tratamiento, y es una salpingitis con signos de irritación peritoneal. Pasa. Entonces hay dolor y ustedes le hacen la palpación y ven que hay signos de rebote, signos de irritación peritoneal. La enfermedad inflamatoria pélvica hay que hacer el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo médico, con un abdomen agudo quirúrgico, ¿cierto? Porque el abdomen agudo médico se va a traducir en una enfermedad inflamatoria pélvica de segundo grado. Entonces, la enfermedad inflamatoria pélvica de segundo grado sería una salpingitis con signos de irritación peritoneal. Esas pacientes se hospitalizan. El tratamiento es hospitalario, ¿de acuerdo? Siguiendo la historia natural de la enfermedad, una enfermedad inflamatoria pélvica de tercer grado quiere decir que el organismo no ha podido defenderse, pero lo ha englobado la infección y vendría a ser un absceso tubo-ovárico. Ese es de tercer grado. El tratamiento de este absceso tubo-ovárico es eminentemente quirúrgico. Todo absceso diagnosticado es un absceso del hígado, ¿cierto? Y la enfermedad inflamatoria pélvica de cuarto grado quiere decir que este absceso se ha roto y va a ser una pelviperitoneal. El tratamiento también es quirúrgico. Entonces, el tratamiento del primer grado será, ¿quién recuerda qué medicamento es? Doxiciclina, tableta de 100 miligramos cada 12 horas, por 14 días, y el tratamiento es de pareja. ¿Sí? El tratamiento es evidentemente ambulatorio. El de segundo grado es hospitalario, pero con antibióticos. El tercer grado es quirúrgico y el cuarto grado es quirúrgico. Entonces, eso es muy frecuente, esas patologías. Es tan importante como es una enfermedad inflamatoria que afecta a las trompas, ¿no es cierto? Si no es bien curado, no es bien diagnosticado, primero, puede dar infertilidad primaria y puede dar infertilidad secundaria. Infertilidad primaria cuando no ha tenido hijos, infertilidad secundaria que después de tener hijos hace enfermedad inflamatoria pélvica y no se embaraza. Es una de las principales causas. Si es mal curada un primer episodio de enfermedad inflamatoria pélvica, tienes el 10% de tener infertilidad. Si tienes dos procesos, por eso es importante identificar a las adolescentes, ¿no es cierto? Tienes entre el 15 al 20%. Si tienes tres procesos, tienes 30% de posibilidad de hacer infertilidad. Por eso es importante en este tipo de enfermedades hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Muy bien, siguiente. La menstruación comienza a ser el desprendimiento periódico del desarrollo y del signo patognomónico de la edad gestacional. En la menstruación sí tienen que considerar que lo más importante es la frecuencia, la duración, la intensidad. Por ejemplo, en la frecuencia, si es menos de 21 días, ¿qué sería? Polimenorrea. Polimenorrea. Si es más de 35 días, entonces ustedes van diagnosticando las patologías sabiendo lo fisiológico. Siguiente. Ahí ven, ahí es 28 más menos 7, es decir, desde 21 hasta 35 días. El primer día del ciclo es el primero del flujo menstrual y el último el que precede inmediatamente al siguiente episodio de la menstruación. La duración es de 2 a 7 días.
Les recomiendo que tengan una guía práctica de química obstetricia. La que les recomiendo, esa guía práctica, es la de la maternidad, que está bien sintetizada y entendible, que un promedio le cuesta entre 5 a 10 soles, ¿no? La siguiente. Las características de la menstruación: la fase folicular suele ser más variable, queda la última por lo general 14 a 16 días. Es que quiere decir que en los primeros 14 días va a haber la ovulación, esos 14 días. Y acá es importante identificar, por ejemplo, si uno sabe las características de la menstruación a las adolescentes, que nosotros tenemos un promedio del 24 a 26% de embarazos en adolescencia. De 100 mujeres, 26 mujeres son adolescentes. Y no tienen ninguna orientación en relación a planificación familiar. Eso lo van a hacer cuando hagan su serum, ¿no es cierto? En relación, aprovechando esta lámina para hacer anticoncepción oral de emergencia. ¿Saben cómo es la anticoncepción oral de emergencia? Ya, pero ¿qué le das, Diego? Viene y te dice: doctor, he tenido un tropiezo de medianoche, ¿qué hago? ¿Qué le dices? ¿Qué le recetas? ¿Cuál? Etinil estradiol. ¿Cuánto? 50 miligramos. ¿Cuántos? 2. Es uno después a las 12 horas. Por eso, ¿cuánto en total? ¿Cuántos miligramos? Aumentarle más de bajo. No. Entonces, los anticonceptivos de emergencia, que es muy frecuente en los adolescentes, puedes usar progesterona, el levonorgestrel, que son tabletas única o de 2, ¿sí? El levonorgestrel. Pero eso también le cuesta a los adolescentes. Las tabletas están promedio de 20 soles. Y lo que dice la amiga es el etinil estradiol, ¿cierto? Todos los anticonceptivos están en base son bifásicos, que tienen progesterona y pueden tener estriol. El etinil estradiol se da como dosis total 200 microgramos, dosis total. Los anticonceptivos pueden decir de baja dosis, que es entre 15 a 20 microgramos de etinil-estradiol, de mediana dosis, entre 30 a 35 microgramos de etinil-estradiol, y de alta dosis de 50 microgramos de etinil-estradiol, ¿sí? Por ejemplo, la dosis total de etinil-estradiol es 200 microgramos, dosis total. Entonces de ahí comienzo a jugar. Por ejemplo, el Obral 21 tiene 50 microgramos de etinil-estradiol, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le voy a dar? 2 tabletas cada 12 horas, en total me saldría 200 microgramos de etinil-estradiol. Por ejemplo, tengo el Dixi 35, Diane 35, Drina 35. ¿Por qué es 35? Tiene 35 microgramos de etinil-estradiol. No solamente nos estamos basando en el etinil-estradiol, no estamos hablando de progesterona. En la progesterona solo está el levonorgestrel, que es el postinor, ¿sí? Pero eso no lo van a tener en el serum, van a tener solo etinil-estradiol, ¿cierto? Si yo tuviera el Femele 20, el Ciclidón 20, quiere decir que tiene 20 microgramos de etinil-estradiol. ¿Cuántas tabletas le daría? 5, ¿no es cierto? Porque tengo que completar 200 microgramos como dosis, entonces le voy a dar 5 tabletas cada 12 horas, ¿sí? Cada 12 horas. ¿Cuál es mejor, etinil-estradiol o progesterona o levonorgestrel? El levonorgestrel, porque el etinil-estradiol te puede dar náuseas y te puede llegar al vómito, ¿no es cierto? Entonces ahí así pueden actuar en relación a las indicaciones de anticonceptivo oral de emergencia en adolescentes, es muy frecuente el embarazo. La duración del ciclo, como hemos dicho, es más o menos entre 2 a 7 días. La siguiente. Características de la menstruación: el volumen normal de pérdidas entre 60, lo normal en realidad es de 30 a 80 centímetros cúbicos. ¿Y eso cómo lo pueden saber? A través de la historia clínica, y le indica cuántas toallas higiénicas utiliza. La sangre de menstruación es de color rojo oscuro. Siguiente.
Ahí vienen los factores de liberación del hipotálamo, la GnRH va a liberar LH y FSH, ese es en relación al perfil hormonal. Cuando ustedes piden perfil hormonal a la mujer, ¿qué le piden? No le piden GnRH, le piden FSH, LH, prolactina, estrógeno y progesterona. La siguiente. El ciclo menstrual normal, ciclo oval, fase folicular, fase lúteo, ciclo uterino, fase proliferativa, fase secretoria. Vamos a detenernos acá indicando que otras patologías muy frecuentes en los niños y adolescentes en edad puber son las vulvovaginitis. Es muy frecuente. Pero las vulvovaginitis inmediatamente a uno indica que cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo es que, como hemos dicho anteriormente, en la vagina hay bacterias, las bacterias de los bacilos endógenos, ¿no? Pero como está cerca del ano, entre la región perineal de 3 a 4 centímetros, es muy frecuente que bacterias y parásitos migren hacia la vagina. Entonces, la principal causa de vulvovaginitis en los niños y adolescentes vendría a ser los parásitos. ¿Y cuál de los parásitos? De los ciurus. Para el examen, ustedes van a ver que hay flujo vaginal, se quejan que el flujo vaginal moja la truza, por eso llegan al establecimiento de salud, consulta. En una niña, por ejemplo, de 4 años, que no tiene relaciones sexuales, obviamente, la principal causa de la vulvovaginitis tendría que ser parásitos. Hay que le piden test de Graham. ¿Cuál es el tratamiento? Albendazol. Pero ¿cómo examinan? Hay varias formas de examinarla. Principalmente ya saben que para el examen de estas presencias de un familiar directo y de intraescolar. No se le hace tanto si es que nunca ha tenido joven, adolescentes, si previamente ustedes están seguros de que tienen relación sexual, sí se le puede hacer la forma. En los niños principalmente tienen una posición de rana. Los piernitas tienen que estar abiertas, de tal manera que solamente van a observar la vagina. Otra de las patologías frecuentes son los traumatismos. Niños que están en bicicleta, están en los juegos, traumatismos genitales. Igualmente ahí, la presencia de un familiar directo o de salud. La posición de rana es la más frecuente para la evaluación de otras patologías son malformaciones congénitas, vaginas tabacadas, pero ese diagnóstico ya hacemos uso de algunos ecografía, otros exámenes. La siguiente. Cambios cíclicos del endometrio, fase proliferativa, fase secretoria y menstruación. La fase proliferativa y fase secretoria lo podemos evaluar por ecografía, sí. Nunca se hace una ecografía transvaginal a aquella paciente que no tiene relaciones sexuales. Nunca. Justo el año pasado hemos tenido un problema ahí que no se hizo bien la historia clínica de una niña que tenía 14 años, pero parecía que tenía 20 años. Ya la estaban preparando para hacer una ecografía transvaginal, ¿no? Porque si te dice la niña que no tiene relaciones sexuales, no tiene relaciones sexuales. No hay cómo forzar. Entonces las ecografías que se piden son ecografías pélvicas para ver la relación pélvica. Ecografía pélvica, nunca ecografía transvaginal. Si es que ha tenido la antecedente de tener relaciones sexuales, sí una ecografía transvaginal, pero ecografía pélvica. Siguiente. Y obviamente ahí vamos a ver el grosor del endometrio, ¿no?
Ahí vemos las estimulaciones de estrógenos y progesterona del endometrio a partir de la FSH, LH, ¿no? Siguiente. Vemos las variaciones hormonales antes del día 14 del ciclo, la elevación de FSH y la elevación de progesterona en la segunda mitad del ciclo menstrual, ¿no? Normalmente se toma como parámetro entre 1 y 28 días como día de ovulación, generalmente el día 14. Los días más próximos de alto riesgo de embarazo son 2 días antes de la ovulación y 2 días después, porque obviamente el espermatozoide y el óvulo tienen un promedio de vida de entre 72 horas, 48 a 72 horas. La siguiente. Síndrome premenstrual, cefalea, edema, hipersensibilidad mamaria, flatulencia, edema periférico, fatiga, irritabilidad, depresión. Una de las patologías más frecuentes en las adolescentes vendría a ser la dismenorrea. Entonces, uno ya conoce, pasa, uno ya conoce hasta mujeres muy susceptibles a las prostaglandinas. ¿Qué prostaglandina con mayor frecuencia van a encontrar en el útero? La prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina son las que producen las contracciones uterinas y son precursores del ácido araquidónico, del diacilglicerol, que es precursor de todas las prostaglandinas. ¿Y quién? Por acción del COX-1 y del COX-2. Por eso, dentro del tratamiento que se les da solo AINES, porque ellos inhiben al COX-1 y al COX-2. Entonces AINES, no sé, pues ibuprofeno, ¿qué otro medicamento conoce? Ketoprofeno, ONSA. Y esos básicamente inhiben el COX-1 y el COX-2 porque en el útero hay mayor liberación de prostaglandina F2 alfa, ¿no? Ese es el síndrome premenstrual. Siguiente. Alteración del desarrollo puberal asincrónico, síndrome de insensibilidad total a andrógenos, síndrome de insensibilidad incompleto a andrógenos. Eso básicamente se hace el diagnóstico a partir del perfil hormonal. Siguiente. El desarrollo puberal asincrónico, característicos de la feminización testicular, el crecimiento mamario está fuera de proporción con la cantidad de medio púbico axilar, para eso hay que tener el test de Tanner. En la mayoría de los casos no se identifican receptores de andrógenos ni la acción de estos negativa a los receptores. Un medicamento que tenga antiandrógenos y etinilestradiol vendría a ser el Diane 35, el Drina 35 y el Dixi 35. Esos tienen antiandrógeno. ¿Ya? Acuérdense, el Diane 35, el Dixi 35 y el Drina 35. Así es que pubertad precoz se clasifica en dependiente de gonatrofina central. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Obviamente con el perfil hormonal. No dependiente de gonatropinas, puede ser periférico. ¿En quién puede haber? En pacientes obesas, ¿cierto? Siguiente. La medición de concentraciones basales de gonatropinas es la primera etapa para valorar a los niños con precocidad sexual. La precocidad sexual constitucional es la causa más frecuente de pubertad precoz. Eso hacen el diagnóstico básicamente con el perfil hormonal. La siguiente. La GnRH estimula de manera prematura el incremento de la secreción de gonatrofinas. Esto más lo van a ver en aquellas personas que son obesas. Con el índice de masa corporal tienen que sacar a todas las pacientes, ya sean niños y jóvenes o adolescentes, ¿no? Ahora, otra de las patologías frecuentes hay que ver las tumoraciones pélvicas que en los extremos de la vida son generalmente malignos, ¿no? Entonces, para eso tienen que pedir ecografía pélvica y tomografía en los niños. Todas las tumoraciones
principalmente en niños, tumoraciones de ovario, hay que descartar cáncer. Y aquellas pacientes que tienen tumoraciones en los extremos de vida reproductiva, aquellas pacientes que tienen menopausia, más de 50 años, también hay que descartar cáncer cuando haya tumoraciones de ovario. En conclusión, las patologías más frecuentes en los niños y adolescentes son las vulvovaginitis. Si están en la etapa de la niñez, van a encontrar las vulvovaginitis. Las vulvovaginitis son producidas principalmente por parásitos. Dentro de los parásitos son los mosquitos. Para eso le piden un test de Graham, que es lo más frecuente que se pide, ¿no? El examen que tienen que hacer es el examen clínico. Evitamos de utilizar espéculos. Hay espéculos virginales, pero no se recomiendan, porque una vez que ya le pones, te pueden denunciar. No se puede. Para eso podemos tener otro apoyo de diagnóstico que vendría a ser las ecografías. Pero obviamente tienen que hacer unidad clínica para las infecciones urinarias. Con las infecciones urinarias también te pueden dar un abdomen agudo médico. Ojo con lo que hacer diagnóstico diferencial con apendicitis. Las apendicitis más frecuentes son entre 7 a 9 años en los niños, ¿no? Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial. La diverticulitis también hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, el tratamiento para los niños y adolescentes es generalmente con los pediatras. Hay que hacer un trabajo conjunto con los pediatras, no solo porque hay que conversar con relación al tratamiento multidisciplinario que se le puede dar a un niño y adolescente. Hoy por hoy hay una especialidad. Una vez que uno es ginecólogo, puede hacer otra subespecialidad que es ginecología infanto-juvenil. Quien lo está dando es la Universidad de Cayetano, es la única universidad que está ofreciendo. Y que es bueno porque acuérdense que el 24-26% de todas las adolescentes tienen esta patología, son patologías diferentes. Tanto es así que el gobierno le ha dado tanta importancia que todos los hospitales deben de tener consultorio diferenciado para niños y adolescentes y hospitalización para adolescentes. El único que cumple es la maternidad, después ningún hospital tiene para adolescentes, porque el trato es especial. Se ha visto que una de los problemas de salud público es el embarazo, y para evitar embarazo en adolescentes no tienen acceso directo a una orientación, consejería en relación a planificación familiar. Por ejemplo, si viene un adolescente de 15 años que tiene relaciones coitales, viene al hospital a pedir orientación, está perdido. En cualquier hospital. Tiene vergüenza de comprar, tiene vergüenza de pedir, de hacer una consejería, orientación. Entonces tiene relaciones sexuales, nadie lo orienta, la familia tampoco. Tiene relaciones sexuales sin preservativo principalmente, sin orientación en planificación familiar, embarazo en adolescentes. Y los embarazos en adolescentes son un riesgo de la tasa de mortalidad materna en el embarazo, en el puerperio está al 48%, es decir, está directamente relacionado con el embarazo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se tiene que hacer? Evitar el embarazo. Muy bien, yo les voy a dejar las diapositivas, preguntas de lo que han hecho hasta la fecha. ¿Qué dudas tienen por sus profesores? Casos clínicos que han hecho. Un caso difícil que han visto en emergencia. Un caso difícil que han visto en emergencia, algo que les ha llamado la atención en el hospital. No hay emergencia. Todo está concluido. ¿Qué clases han hecho? ¿De dónde? ¿En materia han hecho? ¿Cuánto debe medir el endometrio de una forma menopausa? Menor de 5. Si es más de 15,
atípica o puede ser A Grecia le da alergia a mi papel, que huele rico. sin atípico. Dímelo. Huele a papel. La única forma Así. de hacer eso es a través Así de huele el la biopsia de eso es importante, que toda mujer con menopausia debe tener un engrosamiento vaginal para medir el endometrio. Y ahí es un engrosamiento en donde ya puedo sacar el... Sí, lo copié. Está en la computadora. Otra patología que han visto. Ahí, ginecología infantil, ahí abajo. Otra patología. A la esquina. Abajo. Ahí, ese. Ya, ¿dónde lo copio? ¿Han visto DPP? ¿Quién? Voy a preguntar lo que está Yo quiero saber si el diagnóstico no se hace con...